a esta hora de la mañana en Huacavilca 830M. Su micrófono reciben a la legisladora Ana Belén Cordero. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Le agradecemos por estar con nosotros, asambleísta. Le consultamos. Ya renunció el señor Cel. Y es una pregunta elemental, porque esto es radio, es heterogénea la audiencia. Entonces alguien dirá, bueno, si ya renunció el señor Celi, ya no hay juicio. Y alguien diría, ¿no? Y la pregunta que yo le hago a usted es, ¿está en firme este proceso? ¿Cuándo, cuándo comenzará el debate para el nombramiento del señor Pablo Celi en la Asamblea Nacional? Sí sería bueno decir, a ver, las razones del juicio. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Un saludo Clever, un saludo Jorge. Efectivamente, el señor Celi renunció, pero el juicio sigue. El juicio sigue porque no solamente cabe como resolución de este juicio político una eventual destitución, que ya en este caso no cabe porque el señor Celi renunció, pero sí cabe una censura que establece la ley de al menos 2 años. A mi criterio es bastante poco. Sí, yo creo que yo estoy comandando plantear algunas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y una de ellas es la sanción que recibe un funcionario aparte de la destitución, la censura. Una censura de 2 años es una censura incluso solamente representativa, llamémoslo así, ¿no? Yo creo que la censura para no ocupar cargos públicos después de haber incurrido en alguna de las causales para un juicio político debe ser de por vida. Un funcionario que ha incumplido funciones, que ha abusado de recursos públicos, que ha distraído bienes públicos, no debería volver a ser un funcionario público, más allá del proceso legal y fiscal que sigue Fiscalía y los juzgados, ¿no? Eso en torno al proceso, llamémoslo así, que sigue, que avanza. De hecho, ayer aprobamos ya en la sesión de las 5:30 de la tarde, aprobamos el calendario donde se van evacuando algunas pruebas. Tenemos hasta el día 18 de julio para solicitar todas las pruebas y se empezarán a actuar entre el día 19 y 28 de julio. Todas las pruebas se van a receptar testimonios. Tengo ya el nombre de algunas personas, funcionarios que deberán acudir a la Comisión de Fiscalización para rendir su versión o su testimonio sobre los hechos, ¿no? Y en ese orden, legisladora, esa es una de las prioridades de la comisión, o tienen otras. Tenemos bastantes más. De hecho, tenemos un plan bastante ambicioso, lo llaman algunos, de casi 70 temas o 70 casos para ser tratados e investigados hasta finales de año. No quiere decir que van a haber 70 juicios políticos hasta finales de año, sino 70 investigaciones en curso. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo van a hacerlo al mismo tiempo de llevar juicios políticos? Porque luego de este viene el del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión. En ese sentido, no es un juicio, sino son pedidos de información que hacemos los asambleístas, miembros de la comisión, puntuales por las distintas instituciones a los casos que nosotros hemos pedido. Por ejemplo, en mi caso concreto, yo anuncié que voy a fiscalizar a las universidades emblemáticas, ¿sí? IAEN, Yachay, Universidad de las Artes, IQIAM, UNAE, y yo ya tengo avanzados bastantes pedidos de información, estoy ahora recopilándolos, recibiendo testimonios, etcétera, y luego los remitiré a la comisión para que como comisión analicemos la información a ver si es que amerita finalmente un juicio determinado. Y si amerita un juicio, no seremos nosotros quienes lo plantearemos, sino debe ser un asambleísta que no es miembro de la Comisión de Fiscalización, porque nosotros por ley estamos prohibidos de ser interpelantes dentro de juicios políticos, ¿no? ¿Y se puede saber por qué el juicio político o la fiscalización a la Universidad de Yachay? Bueno, todas las universidades emblemáticas recibieron una inyección bastante fuerte de recursos públicos durante
los últimos 14 años o los últimos 10 años, y esa inyección de recursos públicos respondió a que eran universidades nuevas, ¿no? No es como una universidad pública en general, como llamemos la Universidad de Guayaquil, la Universidad de Cuenca, que recibe recursos constantes para su gasto corriente. ¿Por qué la investigación o por qué el análisis? Porque se presume de algunos hechos que vivimos los ciudadanos ecuatorianos en los últimos 10 o 14 años, que pudo haber habido un abuso de recursos públicos, una distracción de recursos públicos. En el caso concreto, yo me atrevo a adelantar que todas las universidades emblemáticas, todos los edificios, toda la infraestructura fue construida por una empresa famosa me refiero porque primero es una empresa china, y esta empresa china no solo ha construido universidades, ha construido hidroeléctricas, ha construido varias infraestructuras del anterior gobierno. Sí, esta empresa se llama China Camse. Esta empresa, en muchos casos, vamos a ver y estamos analizando cómo se dieron los concursos públicos para la asignación de los contratos a esta empresa, los precios, potenciales sobreprecios, si existen fisuras en las obras públicas. Otro tema importante que ya no es un tema económico, pero es un tema también de abuso de recursos públicos, cómo se están dando los concursos para ser profesores titulares en las universidades públicas, en el caso concreto las emblemáticas. ¿Por qué? Es muy importante si se dan o no se dan estos concursos cumpliendo la ley, porque los profesores titulares de esas universidades son los votantes para las autoridades en las universidades. Hay dos universidades en concreto, Iquiam y Yachay, que se encuentran intervenidas por el Consejo de Educación Superior porque no han nombrado, no han podido durante estos años nombrar autoridades, rectores, vicerrectores, etcétera, y les están ayudando en el proceso para que puedan nombrar un rector, pero deben tener titularizados de manera legal a los profesores. Le adelanto que la Universidad de Iquiam tiene un examen especial de Contraloría observándole el tema de los concursos de profesores titulares. No han cumplido con los requisitos. Entonces, yo creo que hay varios temas que debemos observar y fiscalizar. 7 de la mañana, 12 minutos en Ecuador continental, dialogando con la asambleísta y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Ana Belén Cordero. Yo le hago esta consulta. ¿Qué es más importante o más prioritario, yo diría? ¿Una fiscalización a las universidades que usted ha indicado o todo el sistema hidroeléctrico donde se han construido hidroeléctricas y a decir de informes no se han terminado de construir y que no están funcionando con el 100% de su capacidad instalada? Todo es importante. ¿Por qué todo es importante? No solamente por valores económicos, sino también por afectaciones. ¿Y a qué me refiero? Por un mal uso de recursos públicos no se está funcionando a toda la capacidad de energía eléctrica que debería tener el país, ¿verdad? Por si es que no se han terminado de construir hidroeléctricas, por si tienen fallas las centrales hidroeléctricas, por si han habido sobreprecios, etcétera. Pero también, si es que ha habido un mal uso de recursos públicos y se está dejando por fuera a usuarios del sistema, también hay una afectación. 300,000 estudiantes se quedan por fuera al año sin estudiar. Y solamente 3 de cada 10 ecuatorianos puede tener un empleo formal. Entonces, ¿dónde se quedan esos estudiantes? La afectación no es solo económica, también es al bienestar de las personas y en este caso concreto de los jóvenes que se quedan sin estudiar. Pero más allá de la importancia, ese es en mi caso concreto mi bandera, la educación, y también estoy fiscalizando el tema de la disolución de TAME y la concesión de frecuencias de la Dirección General de Aviación Civil. Pero la comisión como tal también tiene varios casos relacionados a hidroeléctricas, caso Coca-Cola Sinclair, Refinería del Pacífico, caso Petrochina, caso Odebrecht. Tenemos también la fiscalización al Ministerio de Energía por el tema del alza de las tarifas eléctricas. Ya la asambleísta Soledad Diaba ha pedido información en ese sentido, porque no solamente está ocurriendo en Guayaquil y en distintas provincias de la costa, sino también ya está empezando a ocurrir en la sierra, este hecho de que suben las tarifas eléctricas y que no se desglosa por qué se sube, se duplica o se triplica el valor de las facturas. Hay varios temas que estamos tratando ahí al interior de la comisión que creo que son de interés para la ciudadanía, ¿no? 7 de la mañana, 14 minutos, mi compañero el licenciado Jorge Escobar tiene inquietudes para usted. Asambleísta Ana Belén Cordero. ¿Cómo le va, asambleísta? Buen día y bienvenida a Contrapunto.
Me gustaría volver al tema de Pablo Celi y también la designación del señor Carlos Riofrío, porque sí, la noticia que trascendió era que el director de gestión institucional habría generado el nombramiento, la acción de personal del señor Riofrío, pero en esos momentos todavía era contralor Pablo Celi, con lo cual me queda la duda de que el director de gestión institucional haya actuado de manera unilateral. Tuvo que haber existido una disposición de quien hasta ese momento era el Contralor General del Estado. Hay varios criterios al interior de la Asamblea. Hay quienes consideran que la designación del señor Riofrío, por ejemplo, en el PSC, no tiene validez en función de la coyuntura judicial que tenía Pablo Celi cuando se provocó esa designación. Otros, como por ejemplo Vilma Andrade, de la izquierda democrática, del bloque de la Alianza Nacional, con Creo y Pachacutic, e independientes, ha señalado que no hay ninguna disposición en la ley orgánica de la Contraloría que prohíba que ese funcionario, a pesar de que esté enfrentando un proceso judicial, de que estaba detenido, mientras esté en funciones, no le impedía actuar como lo hizo Pablo Celi hasta el pasado 5 de julio cuando decidió dimitir a su cargo. ¿Cree usted que cabe entonces un proyecto de ley interpretativa para que en ese artículo 33 se pueda establecer una salida a ese vacío legal? Digo yo vacío legal porque aparentemente esto no está contemplado, esta coyuntura. Sí, siempre le pasa a Ecuador esto de que no estaba contemplado en el marco jurídico determinado escenario cuando la autoridad está procesada de manera judicial. Gracias, Jorge, por su pregunta. Y no, en lo absoluto, no cabe ninguna interpretación de parte de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Lo que pasa es que el Consejo de Participación Ciudadana quiere, llamémoslo así, lavarse un poco las manos de su rol. Y en este sentido, el Consejo de Participación Ciudadana, si bien no puede adelantar los concursos para nombrar un nuevo contralor, deberá hacerlo en la fecha prevista, que entiendo cuando se vence el tema es marzo de 2022, no cabe de parte de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué no cabe? Porque el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece las competencias del Contralor. En la cárcel o no en la cárcel, nos guste o no nos guste, Pablo Celi de la Torre era el Contralor General del Estado y tenía las competencias, de acuerdo al artículo 33, para nombrar un subcontralor. El 25 de junio de 2021 se produce el nombramiento del señor Carlos Riofrío como subcontralor, ¿sí? Con ese documento y con la renuncia de Pablo Celi de la Torre el 5 de julio, ¿sí? Se posesiona o sube en su cargo por efecto de la ley el subcontralor Carlos Riofrío, hoy Contralor General del Estado. Dicho esto, hay que respetar la institucionalidad. Que Pablo Celi está enfrentando un juicio político y un control de parte de la Comisión de Fiscalización para una eventual censura, sí. Que Pablo Celi se encuentra hoy en prisión justamente por temas delictivos y que Fiscalía General del Estado eventualmente emitirá su dictamen, sí. Pero existe la presunción de inocencia y mientras Pablo Celi de la Torre no sea declarado culpable y no sea censurado por la Asamblea Nacional, hasta el 5 de julio él fue el Contralor General del Estado y debemos respetar la institucionalidad. Comparto plenamente el criterio de la asambleísta Vilma Andrade, porque si no existe un artículo, como ella menciona, que prohíba que Pablo Celi de la Torre pueda haber nombrado un subcontralor, por el hecho de estar en la cárcel, seguía siendo y sigue siendo inocente hasta que existe una sentencia ejecutoria en su contra. Ahora, para evitar este tipo de actos que sin duda provocan la indignación popular, porque una cosa es lo que está en la ley y otra cosa lo que desata la indignación popular, asambleísta, y usted sabe de qué hablo, que un contralor desde un calabozo todavía ejerza sus funciones. Usted hablaba del planteamiento de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en casos de censura, porque solamente se establecen 2 años de inhabilitación en el caso de alguna autoridad de un organismo de control. ¿No cree usted que hay que ampliar también esta circunstancia a fin de que se eviten futuros casos? Por ejemplo, si hay una autoridad que sí
al margen de la disposición constitucional de que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario con una sentencia condenatoria ejecutoriada, exista allí un marco específico en la legislación que establezca que si está detenida esa autoridad, al margen de que no tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada, pueda perder sus facultades en torno a su función, por citar el ejemplo de Pablo Celi. Y así no estamos de reforma en reforma y jugando un poco con las coyunturas cada vez que caiga detenida una autoridad asambleísta. Bueno, yo como buena abogada, y creo que el respeto a las instituciones y al Estado de Derecho es el valor principal o primordial en cualquier Estado de Derecho, no creo que se podría establecer una norma que pierda sus facultades. Quizás lo que se podría establecer es una norma que señale que tiene una licencia hasta que se determine o se establezca su potencial culpabilidad. No podemos remover del cargo o hacer que un funcionario público pierda sus facultades por el hecho de estar en prisión. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en prisión no quiere decir que eres culpable. Eres sospechoso de ser culpable, pero no eres un culpable. Y no solamente lo establece la Constitución, lo establecen los instrumentos internacionales y no podemos nosotros, por una norma inferior, violar instrumentos internacionales de derechos humanos. Yo creo que lo que cabría en este caso es algo similar a lo que usted plantea, en el sentido de que se establece una licencia temporal hasta que se determine o se esclarezca su culpabilidad, y mientras tanto sube la persona que está abajo del cargo. En el caso concreto que nos ocupa, el subcontralor, que hoy es el Contralor General del Estado, Carlos Riofrío. 7 de la mañana con 21 minutos, estamos con la asambleísta Ana Belén Cordero. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización del Parlamento Nacional. Una última inquietud, asambleísta, sobre el proceso del defensor del pueblo. ¿En qué etapa se encuentran ustedes? Porque sabemos que se han concentrado en lo de Pablo Celi. El próximo 22 de julio él va a comparecer. ¿Lo hará de manera presencial o vía telemática, Pablo Celi? Él ha dicho que renunció para comparecer y defenderse de manera presencial y que acudirá de manera presencial. Nosotros lo hemos citado de manera presencial, sin embargo, por encontrarnos en una pandemia, si él así decide acudir de manera telemática, debemos aceptarlo así, pero la idea y en principio es que acuda de manera presencial. Por cuerdas separadas, lo del defensor del pueblo, ¿en qué etapa está? El defensor del pueblo, el proceso en el CAL, en el Consejo de Administración Legislativa, fue calificado el día lunes. Ya los dos juicios presentados tanto por la asambleísta Yesenia Guamaní de la Izquierda Democrática como por Ricardo Vanegas de Pachacuti, y entiendo que en los próximos días irá avanzando para remitirnos a la Comisión de Fiscalización. Nosotros no podemos abocar conocimiento ni calificar el proceso hasta que no finalicemos con el proceso a Pablo Celi por instauración legal. El artículo 81, último inciso de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se lo establece. Una vez que terminemos con el informe del excontralor Pablo Celi, esto será la primera semana de agosto, probablemente abocaremos conocimiento del juicio político al ex defensor del pueblo, Freddy Carrión. Bueno, entendemos que entonces él seguirá despachando también bajo esas circunstancias desde un calabozo. Economista. 7 de la mañana, 23 minutos. Hablemos de tiempo, pues. Y con relación a la pregunta que hiciera Jorge Escobar sobre el defensor del pueblo, yo le digo que le hago la misma pregunta, pero sobre el señor Celi. El señor Celi ha dicho que quiere él que le permitan personalmente hacer los descargos respectivos en el juicio político. ¿Qué han dicho ustedes al respecto? Nosotros, de hecho, lo estamos citando hoy en horas de la mañana con el día y hora en que debe comparecer. Ayer fue aprobado el cronograma en la sesión y él será bien recibido, digamos, en la Comisión de Fiscalización para comparecer y rendir su versión y sus aclaraciones, las que requiera, ¿no? Porque nosotros debemos, al ser miembros de la Comisión de Fiscalización, actuamos como una especie de jueces o llevamos un proceso administrativo y debemos ser garantistas del debido proceso en su máxima expresión, ¿no? Ahora, ¿cuánto ustedes estiman o qué dice la ley en tiempos? ¿Cuánto durará este juicio político al señor Celi?
Le comento, los plazos en este momento para presentar y solicitar pruebas están decurriendo desde el jueves de la semana pasada y finalizan el día 17 de julio. A partir del 18 de julio empezaremos a actuar pruebas, es decir, recibiremos testimonios, recibiremos versiones, revisaremos documentación que hemos solicitado hasta el día 28 de julio. A partir del 28 de julio nosotros tenemos 5 días para elaborar el informe que va a ir al Pleno de la Asamblea Nacional y tenemos un plazo, podemos solicitar 5 días adicionales para este informe y el Pleno conocerá entonces probablemente la primera semana de agosto el informe sobre el proceso del juicio político a Pablo Celi y votará sobre, en este caso ya solamente sobre su eventual censura porque ya la destitución no cabe. Tenemos ya el cronograma aprobado con las fechas en que acudirán los distintos funcionarios y los nombres de los funcionarios que deberán acudir a rendir su versión, ¿no? En una sola cita, el Pleno de la Asamblea censurará al señor Celi. Yo creo que no será en una sola cita porque seguramente vayan a haber muchas intervenciones, seguramente comparecerá y intervendrá el interpelante principal, que es el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Él podrá o puede, de acuerdo a la ley, nombrar nuevos interpelantes. Entiendo que hasta el momento no lo ha hecho, por ahora es solamente él y él intervendrá, pero también lo harán otros asambleístas. Yo creo que tardará un día, una sesión que será en la mañana, se suspenderá y probablemente continuará en la tarde. Ya estaríamos hablando de fines de agosto, que se habrá terminado este caso. No, yo creo que será probablemente hasta mediados de agosto. Bueno, pero paralelo a ello estamos también trabajando la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo se empezará a trabajar y a despachar una vez que se envíe y se despache el juicio político al excontralor Pablo Celi. Nosotros no podemos sustanciar dos procesos a la vez. Correcto, correcto. Entonces estamos claros que ustedes tienen bastante tela que cortar todo el año. Así es. Después del juicio político al ex defensor del pueblo, avanzaremos ya con el resto de las investigaciones que tenemos dentro del plan y seguiremos tramitando y procesando los distintos juicios políticos. Muy bien, abogada Ana Belén Cordero, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Huancavelica 830M y que le vaya bien. Encantada, muchas gracias por la invitación.